El detective en la fábrica. Hola a todos los alumnos y alumnas de la Escuela de Detectives. Hoy les voy a hablar de una muy variada tarea, que le corresponde al investigador en un establecimiento industrial de importancia, y fundamental es, asimismo, que los empleados sepan que existe en el establecimiento personal especializado para evitar sustracciones. Comenzaremos hablando de las diversas maneras de actuar de los delincuentes en una fábrica, en los siguientes grupos. Número 1. El robo hormiga. Jurídicamente, deberíamos hablar de hurto hormiga. ¿En qué consiste? Mediante este tipo de robo, el ladrón se apropia de los elementos que necesita para su uso personal o para realizar tareas en su propio hogar, que sabe existen a su fácil disposición en el establecimiento en que trabaja. El producto no se traduce en bienestar económico visible que haga sospechar del sujeto. Generalmente actúa sin cómplices. Sus familiares conocen la sustracción y no pueden ser tomados desprevenidos con respecto al origen de estos elementos. Interrogados sobre su origen, dirán que fueron adquiridos en un comercio de plaza. Por ejemplo, Juan, hombre casado y de hogar, ha resuelto instalar un timbre nuevo en su casa y no piensa, iré al comercio de electricidad a surtirme de los elementos que requiere tal instalación. Sino que dice, mañana necesito traerme de la fábrica 11 metros de tal cable y un toma corriente, y lo hace en efecto. Este delito tiene la particularidad que el sujeto que lo comete, por un autoanálisis de su conciencia, no lo considera tal. Y es de todos los delitos, el más difícil de descubrir por cuanto no tiene habitualidad ni provoca faltas visibles en los TOCs del establecimiento. Puede determinarse, pero no probarse fehacientemente, por ejemplo, a consecuencia de las visitas del médico del establecimiento al hogar de Juan, o bien saberse por delación en el momento de ser cometido, o por algún compañero que visita la casa de Juan. El hecho es más grave si Juan sustrae elementos, no para uso personal, sino para realizar con ellos trabajos para terceros. En tal caso, la habitualidad de las sustracciones y el conocimiento de su segunda ocupación fuera de la jornada nos revelarán el hecho. Número 2. El hurto reiterado. Consiste en la sustracción frecuente y habitual de elementos de la fábrica, por lo general productos elaborados en ella. El delincuente persigue en este caso no un enriquecimiento rápido, sino un jornal extra. Su deseo, en realidad, es continuar en el empleo por años, y seguir efectuando estas sustracciones. Actúa también sin cómplices. Sus comienzos en la mayoría de los casos ha sido el robo hormiga. Y al habituarse al peligro de ser descubierto, unido a la impunidad que sobreviene a causa del éxito obtenido en las ocasiones anteriores, lo han empujado a hacer sustracciones con fines no ya de uso personal, sino utilitarios, mediante la posterior comercialización del producto. El sujeto tiene conciencia de que está cometiendo un delito y por lo tanto, lo oculta a sus familiares. Tiene importancia este detalle, puesto que, al investigarse el hecho con habilidad, son los familiares, en la mayoría de los casos, los que nos darán los indicios. El bienestar económico extra que le reportan esos hurtos se reflejará en sus medios de vida, y lo delatarán en más de un caso. Dadas las características habituales de las sustracciones y la forma fraccionada en que ellas se efectúan, por lo general, el ladrón espera reunir determinadas cantidades para su comercialización, por lo que un allanamiento sorpresivo a su vivienda revelará la más de las veces la existencia de bienes robados. Número 3. Hurto organizado en grande. Este consiste en la sustracción en gran escala de materias primas o de productos elaborados por el establecimiento. Persigue el enriquecimiento rápido de sus autores, que actúan en banda, planificando todos sus actos. Para llevar a cabo estos robos es necesaria la complicidad de dos elementos imprescindibles. 1. El encargado del depósito, expedición o stock. Y 2. Algún camionero o transportista. El encargado del depósito puede sustraer, en combinación con algún camionero, cantidades considerables de mercaderías, sin que se note su ausencia por años, ya que en el régimen común de las fábricas, los inventarios son realizados por los jefes respectivos de sus secciones. Por supuesto que eso es un grave error. Sus autores no tienen apego al empleo, desean abandonarlo para usufructuar libremente el producto de sus hurtos. Los integrantes de la banda gozan de gran camaradería entre ellos y forman un núcleo cerrado. Actúan prepotentemente, despreciando a sus patrones y jefes, y denotan no tener necesidad del empleo.
Son enemigos de hacer amistad con otros compañeros del trabajo, que puedan llegar a frecuentar su casa, a fin de que no noten el bienestar económico que reina en ellas, que lógicamente no está en relación con los salarios que efectivamente perciben. En estos casos, la mejor manera de desenmascarar a los integrantes de la banda es investigando separadamente a cada uno de ellos, estableciendo su nivel de vida y el de sus hogares, qué adquisiciones importantes han hecho últimamente, como ser una joya, un órgano, un televisor, una heladera, cambio de muebles, pago de cuentas atrasadas, si prestó dinero o alguien, si actúa generosamente, etc. Existen casos en que el sujeto, modesto obrero de un establecimiento, actúa ante sus familiares y vecinos con gran despliegue de medios económicos, y como no puede justificar el origen de ellos, y para que no se relacionen estos gastos con su empleo, los justifican diciendo que ya no trabaja más en dicho establecimiento, y que ha emprendido por su cuenta negocios con gran éxito financiero. Número 4. Defraudación en el trabajo a destajo, por adulteración de los medios de control. Es sabido que algunas clases de trabajo productivos son remuneradas a destajo, y que, por lo tanto, a mayor rendimiento del obrero, mayor es la remuneración que éste percibe. Existe el obrero laborioso, que busca obtener una mayor remuneración mediante una mayor producción efectiva, pero también existe el obrero, que pretende ganar una mayor remuneración que la que realmente le corresponde por lo producido, falseando o adulterando las cifras de la producción realmente efectuada. En ciertos tipos de tareas, el control de lo producido se hace mediante mecanismos automáticos, denominados controles, relojes, contadores, etc. Por ejemplo, en el caso típico de la industria textil, la remuneración de los tejedores se hace en la mayoría de los casos fijando una base de destajo por cada 1000 pasadas golpe de la lanzadera del telar, que son contadas por un taxímetro denominado cuenta pasadas. Por lo general, una mica recubre la cara exterior de estos instrumentos para permitir la lectura de los mismos, y basta hacer una pequeña perforación en dicha mica e introducir por ella una aguja para que, pinchando la cinta que indica la cifra producida al hacer girar esta, se adultere la lectura arrojando así cifras finales de producción superiores al trabajo efectuado realmente. Este ejemplo que suministramos a título ilustrativo no es más que uno de los muchos medios de engaño y es tal vez el más burdo, pues mediante la observación sistemática y periódica de las referidas micas puede evitarse. De acuerdo con la mercadería que se elabore y el tipo de producción, sea esta manual o con intervención de maquinarias, debe estudiarse en cada paso, por consultas adecuadas al técnico o director de la fábrica, los sistemas o medios de que pueda valerse el defraudador para adulterar las cifras de la producción. Sin embargo, existen al respecto y sin perjuicio de lo anotado en el párrafo anterior, varios principios que podríamos llamar normas básicas que permiten establecer si existen defraudaciones por adulteración de los medios de control. Estas normas son las siguientes. 1. Si se trata de un establecimiento que trabaja 3 turnos, establecer si en uno de ellos la máquina produce siempre más cuando está atendida por determinado obrero. Si en oportunidad del cambio rotativo del mismo, continúa siendo el turno de mayor producción el atendido por él, no debemos descartar la posibilidad de que se trate de un obrero más capacitado y diligente, pero, en tal caso, debemos comparar las cifras de su producción actual con las de los otros periodos anteriores. 2. Establecer si la capacidad de producción de un obrero en un determinado turno no supera el posible rendimiento de la máquina a su cargo. Este detalle es importante, puesto que el obrero defraudador olvida que su fraude tiene un límite, y que está dado por la capacidad productora de la máquina a su cargo. 3. Establecer una relación comparativa entre el material consumido o la materia prima empleada con lo supuestamente producido. 4. Controlar lo producido realmente por determinado obrero en determinado turno, con lo que acusan los medios de control. El punto que estamos tratando no siempre persigue el fin de una mayor remuneración, sino que, en ciertos casos, aunque contados y muy difíciles, la adulteración de los medios de control se hace en el sentido inverso, es decir, acusando menos de lo que en realidad se ha producido, para así disponer libremente del sobrante no verificado, mediante subtracciones ulteriores. Son aplicables a esta faz negativa de la adulteración los mismos principios y normas que hemos detallado más arriba. Los puntos 1, 2 y 3, detallados precedentemente, podemos decir que son delitos directos, puesto que en ellos se ha procedido directamente a la sustracción de bienes. 5. Delitos administrativos.
Fraudes en oficinas de personal. Existen otros tipos de delitos que se cometen en la faz administrativa y que se traducen en sustracciones de dinero. Son cometidos generalmente por empleados encargados de la tesorería, la oficina de personal o por las personas encargadas de efectuar los pagos. Abarca este tipo de sustracción las modalidades más diversas, desde la apropiación lisa y llana de dinero que salta a la vista, hasta las más sutiles argucias contables para apropiarse de sobrantes. Sin embargo, los procedimientos más comunes consisten en 1. En oportunidad de liquidar las quincenas y preparar las listas de pago, ya sea poniendo 2 veces a algún obrero o inventando un obrero inexistente en sobrar su paga, o bien simular un recibo del obrero inexistente. 2. Incluir en las listas de pagos a uno o más obreros que han dejado de pertenecer al establecimiento y, en el caso de ser descubierto, alegar que ha sido un error involuntario. 3. Adjudicar horas extras o pagos por enfermedad u otros conceptos no normales a personal que no le corresponde, ensobrando dichos aportes y haciéndolos desaparecer luego. Desde otro punto de vista, y sin necesidad de que sean verdaderos delitos los que comete el personal obrero, necesaria es la actividad del detective para poner en evidencia falsos estados de enfermedad u otras inasistencias injustificadas. En los establecimientos de importancia, el control del personal que pasa parte de enfermo se hace por cuerpo médico propio, o por los médicos de alguna organización especializada, a la cual se halla aquel abonado. Existen algunas tretas que permiten establecer la irrealidad de ciertas dolencias físicas que se atribuyen los obreros, y que ellos saben son de casi imposible constatación por la ciencia médica. Por ejemplo, un dolor reumático, artrítico, de lumbago o ciática es imposible de ser identificado. Para estos casos se recomienda al pseudo enfermo algún ungüento inofensivo que contenga alguna sustancia olorosa intensa y se le indican aplicaciones frecuentes de la misma. La falsedad se comprobará con una visita posterior, efectuada pocas horas después de la prescripción del mencionado ungüento, y bastaría un reconocimiento físico para comprobar que la piel del falso enfermo no despide las emanaciones olorosas propias de la medicina recetada. Citaremos un caso muy ilustrativo sobre este asunto de los falsos enfermos, de cuyo solo relato el alumno sacará sabias consecuencias. Veamos el caso. Enrique y Roberto, empleados de un establecimiento textil, pasan parte de enfermo. Avisado el médico del establecimiento, concurre a su domicilio varios días seguidos, ya que viven juntos en diversas horas del día o de la tarde, y siempre encuentra a los mismos en cama, quejándose de dolores articulares de difícil diagnóstico médico. Pasan los días y la situación persiste, pero nada se sospecha de ellos, por cuanto en oportunidad de las repetidas visitas médicas, siempre se los encuentra en sus respectivos lechos, y el calor de sus cuerpos demuestra que, en efecto, no esperan la visita del médico para meterse apresuradamente en la cama. Hasta que una denuncia permite establecer que ambos están cumpliendo jornadas nocturnas en un establecimiento textil similar, con lo que con sus tretas consiguen cobrar su jornal por enfermedad en la fábrica donde están efectivamente empleados, y su jornal por el trabajo que realizan como changa extra en el otro establecimiento. De lo expuesto se infiere que es conveniente, en algunos casos, visitar a los enfermos después de las 22 horas, que es cuando empiezan normalmente las jornadas nocturnas en los establecimientos industriales. En los casos de hurtos en los escritorios, negocios, oficinas administrativas, etc., que se supone cometidos por el mismo personal, debe vigilarse a aquel que llega primero y se va último, pues no debe olvidarse que en estos casos, en que se hurtan por lo general bienes y efectos particulares de sus propios compañeros, primeramente se produce lo que se llama la remoción y luego la sustracción propiamente dicha. De ahí que si se efectúa para todo el personal una prolija búsqueda de lo desaparecido, es muy probable que se encuentre escondido lo hurtado.